3 mitos en específico que como cristianos creemos, pero que siguen siendo mitos, no son verdades, y que la palabra de Dios en un par de capítulos nos lo aclara retándonos tajantemente. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la verdad? Así que no son mitos de lo que la gente cree que son los cristianos, no, son mitos de lo que nosotros los cristianos nos hemos engañado que significa ser cristiano, pero que hoy vamos a desmitificar con la palabra que es la verdad. ¿Estamos listos? Genial. Muy bien. Ok, mito número 1. Dale. Ser cristiano consiste solo en recibir a Cristo, ya saben, recibir a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, etc. Bautizarte y listo. Vas a la iglesia cada 8 días, oras cuando tienes necesidad de orar. Si no le aflojas como algunos que no levantaron la mano, lees la Biblia a diario, pero no más. Ya está. Ser cristiano es como que vas a la iglesia cada 8 días y esa es la diferencia. Además de que has aceptado o has creído que Jesús es tu Salvador. No suena mito, no está mal, no es como que esté contrario a una idea bíblica. De hecho, todos hacemos eso. Todos hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Todos vamos a la iglesia cada 8 días. Bueno, todos leemos la Biblia diario. Bueno, ya también vimos que no. Pero todos estamos intentando, esforzándonos en esas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice una verdad que es poderosísima sobre lo que Dios espera de un cristiano después de aceptar a Cristo y después de estar yendo a la iglesia regularmente. Y es muy sencilla, ¿le das? Es muy sencillo. Un cristiano, Dios está esperando que un cristiano dé fruto. Así que vamos a leer la frase que está ahí escrita en la pantalla. Me gusta que estén anotando, pero vamos a leerla juntos. 1, 2, 3. Ser cristiano implica dar fruto. Vamos a Lucas 13. Hay una bien pequeña parábola y me gusta mucho porque los otros evangelios no cuentan esta parábola, sino cuentan que sucedió un acto, un hecho de Jesús en Jerusalén y de repente se encuentra con una higuera que está sin fruto y después la seca. ¿Han oído esa historia? ¿La han leído? Pero en Lucas no cuenta el hecho, sino cuenta que Jesús lo dijo como parábola. Y la palabra de Dios dice: entonces les contó una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Y aquí ya estamos como raros, porque el viñedo es un lugar donde se plantan vides para que reciban uvas. Pero esta higuera que da higos estaba plantada en un terreno donde no era para higueras, era para uvas. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos una higuera en un viñedo, pero cuando fue a buscar el dueño fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. Usted es el dueño. Pero el dueño al final dijo: me estorba. Si no está dando fruto, ¿para qué la quiero? Una vez mi mamá compraba muchas plantas. No era buena para eso, así que como a los 3, 4 meses ya las tiraba y yo volvía a comprar y se emocionaba y decía: ahora sí. Y una vez compró una planta bien rara y creció hasta que se le cayeron casi todas las hojas y estaba a punto de tirarla. Y alguien le dijo, una vecina creo, le dijo: no la tires porque ese es un árbol frutal. Se le están cayendo las hojas porque no lo has trasplantado. Pero si lo plantas, todavía está vivo, y si lo plantas, te va a dar fruta, ¿no?
y pues nos impresionó. Literalmente nosotros, o mi mamá iba a tirar esa planta, pues porque no servía de nada y se veía súper fea. Pero alguien que sabía le dio, entre comillas, otra oportunidad a la planta y dándole un valor agregado, ¿no? Diciendo, no es una planta común, no es de adorno, esta te va a dar frutos. Eso vale muchísimo más que tener una linda planta en la casa. No es la primera vez que la Biblia ilustra a los seguidores de Cristo, o en este caso a Israel, al pueblo de Israel, con una planta. Siempre es la misma lección. Dios está esperando fruto. Y es que tiene toda lógica. No vamos a tener una planta fea y que además se le andan cayendo las hojas, pero menos si esperamos que dé un fruto y jamás lo da. ¿Qué vamos a hacer? Tirarla en el primer momento que se pueda y conseguir otra. Literalmente nos estorba. Me encanta tanto cómo empieza la parábola diciendo que hay una higuera en un lugar de vides, porque así ha sido Dios con nosotros. Nosotros no merecemos su amor, no merecemos su cielo, no merecemos que nos llame hijos, pero nos ha plantado en un lugar con la esperanza de que aunque no merezcamos estar allí, podamos dar un fruto que le dé la gloria a Él. Y eso ha hecho conmigo, con ustedes también. Nos dice Colosenses 1:13, nos trasladó del reino de las tinieblas a el reino de las vides. Nos puso donde se dan uvas, nos puso en un lugar que no nos corresponde. Y está esperando que demos mucho fruto. Juan 15 dice que el que da mucho fruto le da la gloria a Dios. Aquí la pregunta es, si tenemos una fe, un cristianismo, una vida que le esté dando frutos a Dios, ¿tu fe produce algo? ¿O solamente estás seguro de tu salvación porque es segura la salvación en Cristo y confiado y disfrutando de los domingos y de tener amistades cristianas y de disfrutar que Dios escucha tus oraciones y ya está? ¿Te has conformado a tener una vida y una fe infructuosa? Porque no solamente desagrada y decepciona a Dios que no demos fruto. Como se pueden dar cuenta, acá está a punto de cortarla, de desplantarla, de decir, no estás haciendo nada, pues entonces no me sirves en este lugar. Puedo ocupar a alguien más. Ahora, es muy fácil decir, ok, le voy a echar ganas. Se trata de eso, le voy a echar ganas y voy a dar fruto. Pero al final de la parábola, el que está trabajando la viña le dice al Señor, mire, voy a trabajarla yo. Voy a acabar alrededor, le voy a echar abono, la voy a regar, yo voy a estar pendiente de ello. ¿Se dan cuenta? Porque la planta no puede ser autosuficiente. Y yo creo definitivamente que el primer paso para dar fruto es que aprendamos a depender de Dios y dejemos de decir que nosotros podemos solos. Dejemos de pensar que nosotros podemos sin su ayuda. Tú necesitas a Cristo Jesús y a su Espíritu Santo para dar fruto. Miren, Pablo oraba así. ¿Puedes darle, Fati? Colosenses capítulo 1. Esta es parte de la oración de Pablo a una iglesia. No hemos dejado de orar por ustedes. Aquí va la oración. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y que también les dé comprensión espiritual para que vivan de una manera digna del Señor. Es decir, agradándole en todos sus asuntos, privados y públicos, relacionales y espirituales, todos, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y también implica crecer en el conocimiento de Dios. Pablo está orando por la iglesia diciendo, yo sé que nosotros no podemos solos, así que yo voy a orar por ustedes para que el Señor les dé su espíritu, les dé conocimiento de quién es Él y además les dé entendimiento espiritual, para que se den cuenta que son una higuera que necesita dar frutos porque están en un lugar privilegiado que no merecen por la sangre de Jesús, están allí, pero Dios espera recoger de ustedes fruto en toda buena obra, en cada acción de sus vidas y área de sus vidas. Ustedes necesitan tener una fe fructífera.
Lo contrario de una fe fructífera, creo que podemos decir que se llama fe muerta. Y ahí está Santiago también hablando sobre cómo la fe se demuestra con las obras. ¿Han leído eso? Porque definitivamente una fe sin frutos es una fe muerta. La fe verdadera, escúchenme, la fe verdadera inevitablemente da frutos tangibles, visibles. Tú eres más amoroso que hace un año, que hace 2. Eres más paciente que hace 3 meses o hace 6 meses. Eres mucho más dominante de tu carne y de tu carácter impulsivo que hace 2 años. Es decir, hay un fruto de crecimiento, se nota en tu carácter y en tus actitudes y en tus relaciones que eres diferente cada vez más. Así es como se demuestra que hay una fe genuina y que nos interesa agradar a Dios con nuestros frutos. Quiero darles 2 aplicaciones para pasar al segundo mito. ¿Listos? ¿Listos? Hagamos primero un autoexamen. Hagamos una autoevaluación. ¿Qué tal que literalmente nos preguntamos, ok, ¿cuál es el fruto que yo le estoy produciendo a Dios ahora mismo? ¿Qué le estoy produciendo como fruto a Dios de mi vida que Él me salvó y que me plantó en un lugar donde no me correspondía? ¿Qué fruto le estoy dando? Si a ustedes les cuesta responder esa pregunta, déjenme ayudarles, no están dando fruto. Es momento de comenzar a hacerlo. Pero si a ustedes no les cuesta, si ustedes pueden decir, bueno, ya mi familia está conociendo la palabra, ese es un gran fruto. Bueno, mi carácter es totalmente diferente en este punto, ese es un gran fruto. Bueno, mi pelea ya no está porque yo ya perdoné. Bueno, si ustedes pueden mencionar rápido cuál es el fruto que ahora están dando, es una buena señal. Pero si les cuesta trabajo, tal vez necesitamos comenzar como Pablo a orar para que el Señor nos ayude a ser fructíferos. Hagamos primero un examen de quiénes somos y cómo está produciendo frutos nuestra vida. Y número 2, ¿qué tal que nos proponemos a diario ser intencionales, estar pensando en cómo y en dónde tengo que crecer y tengo que dar fruto? Específicamente en esta área, bueno, voy a dedicar esta semana hasta que haya un cambio o un fruto para el Señor. ¿Qué tal si somos intencionales y responsables de nuestra propia vida cristiana? ¿Alguien acepta el reto? Ok, mito número 2. Ser cristiano no requiere esfuerzo porque disfrutas de la gracia infinita de un Dios que todo el tiempo da y dará oportunidades. Su gracia y sus oportunidades son infinitas. Eso es una mentira. Si ustedes recuerdan en la parábola que acabamos de leer, el dueño está allí listo para cortar la higuera. Juan 15, al que le he hecho referencias, el capítulo que le he hecho referencias, habla sobre cómo el dueño de la vid está a punto de quitar las ramas o de agarrar las ramas incluso que ya están desprendidas para usarlas como leña para el fuego. ¿Se dan cuenta? En ambos lugares, cuando se habla sobre algo infructuoso, ya está listo Dios o el personaje que representa a Dios para quemarlo, deshacerlo, romperlo, tirarlo, cortarlo. Está puesta el hacha sobre el tronco. ¿Han escuchado eso? Dios está con una gracia limitada, con oportunidades limitadas para que cuando Él diga se acabó el tiempo de oportunidades y de gracia y de perdón y de arrepentimiento, se acabó. La historia que leímos en la parábola de la higuera tiene un gran personaje. No sé si les llamó a ustedes la atención, pero a mí me encantó el viñador, porque el viñador intercede por la pobre higuera, ¿cierto? Y entonces el viñador le dijo, no seas así, pero llevo 3 años, dice el dueño. Y el viñador, 1 año más, dale 1 año más. Me acuerda el viñador 100% a Cristo Jesús, quien se puso en mi lugar y que le dijo al dueño, mejor córtame a mí, mejor a mí quémame,
Mejor que tu hacha me desprenda a mí, pero a ellos darles una oportunidad más. Yo, dice el viñador, voy a cavar alrededor, voy a poner abono, yo voy a trabajar en ellos, darles una oportunidad más. Y aquí estamos disfrutando de la gracia del viñador celestial que está trabajando, queriendo trabajar en nosotros. ¿Quién de ustedes está dejando que Jesús trabaje en sus vidas? Y también me asusta ver pocas manos. ¿Quién está dejando que Jesús trabaje en sus vidas? Hay un año de oportunidad. Hay un año de gracia. Por supuesto, no es un año literal. Por supuesto que no tengo la fecha exacta, pero sí sé, porque Lucas dice que el tiempo se está por acabar. Vamos a leer esta verdad. Eso es un mito. La verdad es la siguiente. Léanla conmigo. 1, 2 y 3. Ser cristiano implica esfuerzo. En el mismo capítulo de Lucas 13, vean el versículo 24 al 26. Empieza justo con ese verbo. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta. Ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo y tú nos enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito, no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. El dueño de la casa se para y cierra la puerta. Esto solamente aparece en Lucas, porque si ustedes leen Mateo o Marcos, hablan del el camino angosto y el camino ancho, ¿lo recuerdan? Pero Lucas le añade al camino una puerta, que el dueño está a punto de levantarse a cerrar. Y sin importar cuánto toquemos, cuánto digamos que hicimos o que estuvimos en la iglesia, definitivamente la lección de Jesús es: ustedes no vivieron un cristianismo de esfuerzo. Ustedes no vivieron un cristianismo de esfuerzo. Ustedes vivieron un cristianismo de comodidad. Y la gracia de Dios no es infinita. La gracia de Dios sí tiene un fin, un límite, y sus oportunidades también. ¿Qué hay que hacer? Le dijo el viñador: mira, si en un año yo trabajando la higuera no da fruto, la cortas. ¿Se dan cuenta? Hasta el propio viñador dijo: a pesar de las oportunidades, a pesar de mi trabajo en la planta, si de todos modos no hay nada que hacer porque no se esforzó ni con mi trabajo, ya no le des más oportunidad. Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cuántos saben esa verdad? Viene por su iglesia, por su amada, por la que se esfuerza por tener un vestido limpio, blanco y resplandeciente que agrade a Dios y le dé fruto. Él solo viene por su iglesia y a los demás les va a cerrar la puerta, porque la paciencia de Dios es limitada y Jesús lo ha dicho un tiempo más, con trabajo espiritual. Pero si aún no es así, no perseveran y no se esfuerzan, no va a haber alternativa. Y cuando Él cierre la puerta, no va a haber labia, no va a haber sabiduría, no va a haber ningún pretexto o excusa que pueda abrirnos las puertas. Y me estremece a mí pensar que Dios me puede decir: ni te conozco, hacedor de injusticia. Si a ustedes no les estremece el corazón eso, por favor oren al Espíritu que les estremezca y les dé temor eso, porque justo la falta de temor a Dios y a su juicio es lo que los va a dejar afuera. Necesitan tener temor de Dios. Quiero darles 2 aplicaciones también. Número 1, reconoce que la gracia de Dios no elimina tu esfuerzo espiritual. ¿Ok? La gracia de Dios no elimina tu esfuerzo espiritual.
Que Dios te dé gracia, que Dios te perdone, que Dios te dé oportunidades, que Dios sea paciente contigo, no significa que entonces ya no vas a hacer nada, que no te vas a esforzar. Dios está esperando fruto. Y número 2, mantente vigilado. También los que han leído Lucas han escuchado cuántas veces Jesús, desde Marcos, estuvo diciéndole a sus discípulos: vigilen, no se duerman. Y si están dormidos, despiértense, vigilen, porque no falta mucho. Hay poca oportunidad, hay un tiempo reducido. Cristo viene pronto y se va a acabar. Vigilen. Sean personas que vigilan su corazón, la condición de su corazón. Vigilen sus actitudes, vigilen sus mentes y pensamientos, vigilen cómo está su área sexual, vigilen en qué cosas todavía son tentados con dificultad, vigilen qué le permiten que entre a su cerebro por sus ojos o por sus oídos, vigilen qué cosas ven, qué noticias ven, qué películas se permiten ver, con qué personas se permiten relacionar, vigilen su propia vida, porque va a haber un tiempo en que la puerta se va a cerrar. Y número 3, mito número 3. Espero que estén siendo retados como yo lo estoy. Ser cristiano se trata de mí. Dios me bendice a mí, es mi bendición. Dios me salva a mí, es mi salvación. Dios me tiene preparando unas moradas celestiales para mi eternidad. Se trata de mí, de lo que yo obtengo. Eso también suena súper lindo. Con eso podemos convencer a varios de que vengan a la iglesia. Pero eso es un mito. Nunca en la palabra se ha tratado de las personas, jamás, desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis. Y si así lo han pensado, entonces no han leído bien la Biblia. Siempre, absolutamente siempre, desde el Edén hasta el final de los tiempos, se ha tratado de Cristo Jesús y nada más. Vamos a leer la verdad y vamos a leer un versículo que también está en Lucas. Así que ayúdame, Fati. Vamos a leer todos juntos la verdad. Ser cristiano implica renuncia. Vamos al capítulo 14. Estamos en Lucas, ¿verdad? Vamos al capítulo 14, versos 25 y 27. Al 27. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y después cuenta un par de parábolas sobre calcular el costo que lleva a seguir a Jesús. Si no lo han leído, léanlo. Llevan tareas y devocionales atrasados. Pero es impactante cómo Jesús declara, claro que aquí lo hace de una manera fuerte, sobre cómo ser cristiano se trata de Él, de seguirlo a Él, de vivir en pos de Él. Ser cristiano se trata de renunciar a mí. Y de hecho, si se dan cuenta, hasta de renunciar a mis afectos. No puedes estar amando más a tu esposa o a tus hijos que a mí, porque entonces el Señor por el que vives y te desvives son ellos y no yo. Y no puede haber alguien que esté tomando mi lugar. La mayoría venimos al templo y buscamos a Dios, pero para que bendiga nuestras vidas, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salvación, yo. ¿Cuándo vamos a orar como Pablo en Colosenses? De Dios, ayúdame a vivir por ti. Que Dios te conozca más a ti. Que crezca más en el conocimiento de tu persona. De dar fruto para ti, de crecer para que yo te agrade. Porque hay áreas en mi vida que no te agradan. Hay unas que sí, pero otras que no. Y quiero vivir plenamente para ti. Pero se trata de seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús hay que renunciar a nosotros mismos y a nuestros afectos. Dime a quién amas y te diré quién es tu Señor, quién manda en tu vida. Dime qué cosa, qué objeto, qué pertenencia nunca soltarías, ni prestarías, ni abandonarías, y te diré por qué trabajas, en dónde está tu tesoro.
¿En dónde está tu corazón? En serio, me parece sublime la forma en cómo Jesús comienza a decir nuestros papás, nuestra esposa, nuestros hijos. Porque ¿quién no ama a sus papás, a su esposa y a sus hijos? Bueno, algunos a sus hijos más que a sus esposos, pero el punto es que ¿quién no ama a su familia núcleo? Pero Jesús está diciendo, si ese es tu afecto más grande, entonces esos son los dueños de tu vida. Y si tu esposa o tu hijo o cualquier cosa que te emocione o te enamore o te haga mover tu corazón, te dice, esta vez vámonos para acá, en lugar de que vayas a adorar a Cristo, vas a irte para allá y me vas a dejar de adorar a mí porque no soy tu primer amor. ¿Qué tal si nos convertimos como Ana, que entregó a su hijo al sacerdote y le dijo, lo pedí por tanto, lo esperé por tanto tiempo, que si me lo quedo lo voy a idolatrar, además de pertenecer? Y lo abandonó en el templo para que le sirviera a Dios. Necesitas corregir tus prioridades y tus afectos para que lo puedas hacer. Está retador, ¿cierto? Yo pensé en un alpinista. Pues, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes han escalado montañas así? Yo sé que nadie. Sí. Pero me parece ilógico pensar que un alpinista profesional va a andar cargando con su mochila y con su hijo en un morral, porque su hijo es su hijo, ¿no? Y va a traer ahí sus joyas que le regalaron porque se las regalaron y es valiosísimas. Pero además va a traer también su teléfono y también va a traer su pantalla de 50 pulgadas porque le costó un montón conseguirla. Y todo cargándolo en la espalda, pero al mismo tiempo subiendo cuesta arriba. No sé ustedes, acá la foto está media decente, pero yo he visto alpinistas que andan en un shortcito y en una playerita que están prácticamente en ropa interior, porque para subir tan tremendo, tan difícil, con tanto esfuerzo, obviamente vas a quitar todo lo que te estorba, todo lo que pesa más en la misión más grande de tu vida, más difícil de tu vida, que es dar fruto y seguir a Cristo Jesús. Cristo Jesús en realidad dice que sí carguemos algo, sí nos pide que carguemos con una mochila, pero se llama su cruz. Todo el esfuerzo que Él tuvo que hacer y todo el abandono que Él tuvo que hacer, todo el sacrificio de vida que tuvo que vivir, todas las veces que tuvo que ayunar porque sabía que él era humano y podía caer en tentación y no podía caer en tentación, todo lo que le costó a Él ser santo, esa cruz es la que tú tienes que cargar si verdaderamente quieres ser su discípulo. Jesús abandonó su casa y hasta decía que había animales que tenían casa, pero Él no tenía casa porque no iba a permitirse que una propiedad ni le fuera estorbo, ni le fuera más afectuosa, ni le fuera de mayor importancia que le impidiera obedecer a su Padre y vivir una vida santa. Esa cruz, ese sacrificio, esa manera de intencionalmente ser santo es lo que Jesús te pide que sí cargues. Si quieres ser su discípulo, genuinamente ser su discípulo, abandona a esa persona y ese estorbo y esa propiedad y esa cosa que se ha vuelto tu ídolo, porque le estás quitando el lugar a Dios. 2 aplicaciones. Identifica qué apegos, identifica qué afectos, identifica qué prioridades compiten en tu vida con Cristo. ¿Ok? ¿Qué personas, qué prioridades y qué apegos compiten en tu vida contra Cristo? Si Cristo no es el centro, entonces tenemos una vida egocéntrica. Y vivir así es un desperdicio de vida. Que tus intereses no sean el rey. Enfócate en vivir en Cristo Jesús. Pon tu mirada fija en el iniciador y consumador de la fe. Pon tus ojos en Jesús y deja de vivir una vida que gira en torno a ti. Ser cristiano no consiste solamente en haber recibido a Cristo, ser bautizado, venir a la iglesia, no. Ser cristiano consiste en que des fruto. Número 2, ser cristiano no es vivir plácidamente en la gracia y las oportunidades infinitas de Dios, no. Ser cristiano es
disfrutar la gracia de Dios esforzándome para vivir para Él. Y número 3, ser cristiano no se trata de mí, que Dios me bendiga, que Dios me salve y me dé eternidad a mí. Ser cristiano se trata de renunciar a mí. Hay que orar hoy y todos los días para que el Señor nos ayude a aplicar eso en nuestras vidas reales.